Ejercicio 4 dice así: los pesos de los ovillos de hilo que salen de una ovilladora se distribuyen cuando la máquina funciona normalmente según una normal de media 120 gramos y desvío 8 gramos. Durante la operación puede ocurrir que la media se modifique por fallas en el sistema de control. Ok, yo tengo ovillos que salen de una máquina, el peso de esos ovillos, la máquina envuelve ovillitos y tira los ovillos que yo los peso, y la distribución de probabilidades de esos pesos es una normal que me dicen que el desvío estándar vale 8, pero que dice que si falla el sistema de control de la máquina, la media, que debería ser 120 por especificación del producto, digamos, tiene que en promedio los ovillos tienen que tener 120 gramos, ¿no? Como una especificación. Ese valor de la media de la campana puede modificarse, subir o bajar, ¿no? Por fallas en el sistema de control del proceso de la máquina. Entonces, ¿qué hacemos para detectar esta situación? Se toma una muestra de 24 ovillos, se los pesa y se calcula el promedio de esos pesos. Si el valor de dicho promedio es menor a 118 gramos, se detendrá la máquina por sospechas de que la media ha disminuido. ¿Lo ven cómo funciona? Si el promedio de esas observaciones me dio 118, que es un valor chiquito, yo voy a estar diciendo, bueno, pero puede ser que la media de verdad no sea 120, que esté más bajo. ¿Sí? Entonces en ese caso voy a tener la producción. Bueno, punto A, calcular la probabilidad de detener la máquina innecesariamente. Vamos a ver qué es esto. Yo les dije recién, esta X es el peso de un ovillo tomado al azar de la producción, y me dan el dato de que es una variable normal con media mu sub X y varianza 64, o desvío 8, lo mismo. Vean que yo a propósito acá les puse mu sub X, no se los dejé como 120, para recalcarles que esa media puede variar según las condiciones del proceso. Y lo ideal es que esté en 120. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es el promedio de esa? Yo voy a tomar una muestra que va a ser 24 variables X, X1, X2, X3, X4, así, todas independientes, tomadas al azar de la producción, todas con la misma distribución porque todas provienen del mismo proceso, y calculo ese promedio que está ahí, que sería un X rayita 24, ¿no? Suma de las X sub I dividido 24. Ahora, ¿qué distribución tiene ese promedio? Vamos a empezar por ahí. Aplicamos TCL acá. La respuesta va a venir con este búho que me habla de la combinación lineal de normales. Si yo tengo x1, x2, x3, x4, xn, variables, todas normales, cada una con su media, acá me faltó poner, corrijan, tiene que tener mu sub i y sigma cuadrado i, o sea, las medias y las varianzas pueden ser distintas, pero son todas normales, ¿sí? Y yo calculo una combinación lineal, planteo una transformación que es una combinación lineal de esas variables, ¿no? Sumatoria de a sub i por xi. Esa combinación lineal va a tener también distribución normal exacta. Y eso no es teorema central del límite, porque teorema central del límite es aproximar por normal. Esto es distribución exactamente normal. Y los valores de la media de esa normal y la varianza de esa normal son, respectivamente, la combinación lineal de las medias de las variables y la combinación de las varianzas con los coeficientes elevados al cuadrado. ¿Sí? Es a sub i cuadrado por sigma cuadrado sub i. ¿Está? Entonces, en nuestro problema, ¿qué tenemos? El x rayita es una combinación lineal de normales, porque es 1 sobre 24 por x1, más 1 sobre 24 por x2, más 1 sobre 24 por x3, más 1 sobre 24, así lo podemos ver. X rayita va a ser normal, exactamente normal, con mu de x rayita y sigma cuadrado de x rayita. Bien, nosotros en el ejercicio anterior ya calculamos la media y la varianza del promedio de una variable aleatoria, de una serie de observaciones. ¿Se acuerdan? Que ya vimos que la media del promedio, un promedio, es la media de la variable original, mu x, y la varianza de un promedio es la varianza original dividido la cantidad de observaciones que yo hago. Entonces en este ejemplo me queda 8 tercios. Ahora,
¿Qué va a pasar? Yo ya dije que si ese promedio es menor a 118 gramos, yo detengo la producción. O sea, el evento de detener la producción es este evento que está acá. Ahora, ¿cómo calculo la probabilidad de detener la producción innecesariamente? ¿Necesariamente qué quiere decir? Que yo detengo la producción cuando la máquina está funcionando bien, ¿no? O sea, eso es como un error. La máquina funciona bien cuando la media vale 120 porque esa es la especificación del producto. Entonces yo les pongo acá esta barrita, significa que esta probabilidad está sujeta al valor de mu igual a 120. Si mu vale 120, mu x vale 120, ya sabemos cuál es la media del x rayita. Entonces nos queda esta probabilidad de acá, phi de 118 menos 120 sobre la raíz de 8 tercios, 0,226. Es decir, con esta condición para el promedio, este 118 que tenemos acá, hay un 22,6% de probabilidades de detener la máquina innecesariamente. Es decir, hay un nivel de error de 22%, bastante alto. Por eso mismo, en el inciso B, me dicen modificar la condición para el promedio si se desea que la probabilidad de detener la máquina innecesariamente sea, a lo sumo, 1%. Es decir, queremos bajar el error, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Fíjense que yo acá les resumí, les puse, bueno, la distribución de X, la distribución del promedio de las observaciones y los parámetros. Y en este gráfico que les puse acá es la función de densidad del promedio de X. Esta es la función de densidad del X rayita. Y la línea roja vertical me marca el límite de la línea roja vertical para este lado. Todos los promedios que caigan de este lado van a caer en la condición de decir, bueno, rechazo la máquina, detengo la máquina. Y los que están acá caen del lado de sigo la producción, ¿sí? Pero están viendo acá que esta probabilidad es la probabilidad del error. ¿Por qué? Porque si la media vale 120, es detener la producción cuando, digamos, detener la producción es un error. O sea, todos los puntos de X raya que caen acá son errores. Probabilidad de error. Entonces, ¿cómo hago para bajar la probabilidad de error? Modificando la condición del promedio. Y corriendo el promedio más abajo. Cosa de decir, bueno, si yo coloco el promedio un poquito más abajo, voy a tener que la probabilidad de error va a ser 5% o 1% lo que me piden. Modificamos el umbral, sería. Busco un K, tal que la probabilidad acumulada a derecha de X raya, también suponiendo que la media vale 120, tiene que ser menor o igual a 0,01. Ese desarrollo lo hacemos igual que lo que venimos haciendo hasta ahora. Planteo la phi, saco el fractil y despejo que K tiene que ser menor o igual a 116,2 gramos. Esa es la solución fácil. Ahora, o la solución más directa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si me dicen no podés modificar el umbral y tiene que quedarse fijo el 118 gramos porque es algo que se trabaja así y no se va a modificar? Tenemos otra opción. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan que la varianza del promedio depende del tamaño de muestra? Que si yo aumento el tamaño de muestra, la varianza del promedio disminuye. ¿Qué pasa si en este ejercicio, en vez de tomar 24 observaciones, tomo más? Es decir, muchas más o más. O sea, la campana de Gauss, esta que está acá, se va a achicar. Se va a hacer más flaquita, más pegada al eje. Entonces, el peso de esta cola, de la probabilidad acumulada a izquierda del 118, va a disminuir. Entonces, si yo aumento n, también voy a estar logrando bajar el error. Modificamos el tamaño de la muestra. Yo acá les dejo cómo es el planteo, después ustedes lo resuelven. Quiero calcular el n para que la probabilidad de que esta variable aleatoria, que es el x rayita n, sea menor a 118. Quiero que esta probabilidad sea menor a 0,01. Les hago un despeje muy parecido a este. Es el mismo despeje, nada más que queda como incógnita n. Y de ahí sacan el valor de n. ¿Sí? Va a ser más grande, lógicamente. Esto va a ser, este ejercicio es como el principio de las cosas que vamos a trabajar un poquito más adelante en estadística. Está bueno que ya lo vayamos viendo. Lo importante, lo que quiero remarcar, es cómo uno se imagina el comportamiento de un promedio en función de distintas hipótesis o distintos
Sí, hipótesis sobre cuál es la verdadera media, porque es lógico que el promedio depende de la media original, ¿sí? Y hay casos donde el promedio me ayuda a saber cosas sobre este verdadero valor de mus, ¿no? Lo dejamos acá, ya saben, cualquier cosa preguntan que no se haya entendido, para redondear el tema. Vamos con el último ejercicio de la tira.